Es bien interesante analizar esto y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la presidenta de uno de los partidos de Chile Vamos, Jacqueline Van Rysselberghe, senadora y líder también de la Unión Demócrata Independiente, que está en vivo con nosotros. Gracias, senadora, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, muchas gracias por invitarme. Me imagino yo la respuesta, pero bueno, es como la lógica que tengo que preguntárselo de esta manera. ¿De alguna manera considera que es un triunfo de la UDI el que finalmente se haya impuesto, por lo menos en parte a los senadores de Renovación Nacional, una postura que de todas formas ya es mayoritaria en su partido? Nosotros nunca tuvimos ninguna duda que el rechazo a una nueva constitución a partir de cero, porque en el fondo eso es la nueva constitución, hoja en blanco, y hacer borrón y cuenta nueva, a ir creciendo en el tiempo. Sobre todo porque nosotros veíamos desde un inicio que no había una decisión clara por parte de sobre todo de la izquierda, de hacer una condena real a la violencia que se está imperando. Por lo tanto, era obvio que se iba a dar un escenario como este. Ya, en esa lógica, sin embargo, hemos escuchado también, como las palabras de Andrés Alamán, que de alguna manera deja entreabierta la puerta y condiciona un eventual respaldo a una cuestión que es que se termina la violencia. Pero él incluso también habla de la violencia política, que tiene que ver con, por ejemplo, la persistencia de múltiples acusaciones constitucionales por parte de la oposición. Es que es todo, es decir, acá el gobierno de Sebastián Piñera uno podrá gustarle o no gustarle, podrá estar de acuerdo o no cómo ha manejado la crisis, pero eso es un gobierno que fue electo democráticamente y por lo tanto toda esta artillería de acusaciones constitucionales, de interpelaciones y de poner palos en la rueda, es claramente un intento por no dejar gobernar. Entonces, uno entiende que tienen el legítimo derecho a plantear sus ideas, pero ya ya perdí la cuenta de la cantidad de interpelaciones que están haciendo. Ahora quieren decidir, porque tienen una mayoría circunstancial en el Parlamento, usando las herramientas que le da la Constitución, pero usándolas malamente, desde mi punto de vista, decidir qué autoridades pueden gobernar y cuáles no, porque si están dispuestos a echarlas a todas. Es decir, quieren hacer una acusación constitucional al intendente de Santiago, no me puedo referir al tema porque es probable que llegue, pero perfectamente después pueden hacerla contra otro y porque tienen una mayoría circunstancial ir decidiendo qué autoridades les acomodan. Yo creo que eso es absolutamente antidemocrático. ¿Usted no lo vio venir, digo, desde el 15 de noviembre en la noche, la madrugada del 15 de noviembre en que se firma este acuerdo por la paz y una eventual nueva constitución, un plebiscito? ¿No vio venir que se podía producir un escenario de esta naturaleza? Yo lo vi en la noche, esa misma noche, cuando nosotros de verdad, buscando la paz social, porque acuérdense que estaba subiendo el dólar a sobre 800 pesos, se venía una corrida bancaria fuerte, había logrado tranquilizarse un poco el ambiente, pero esa misma noche, cuando todos habíamos cedido, y particularmente nosotros, para poder generar un ambiente en el cual pudiese generarse una nueva constitución, esa misma noche, en la conferencia de prensa que hicimos como a las 3 de la mañana, la agresividad de los discursos de los representantes de los partidos de izquierda fue, por lo menos para mí, muy llamativa, porque era el minuto de la generosidad de todos, de decir, oye, nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer, pero no empezar a salir a golpear. Mirado entonces en esa perspectiva, ¿de alguna manera se arrepiente entonces de haber firmado ese acuerdo? No, yo no me arrepiento porque lo hicimos por Chile, es decir, lo hicimos porque de verdad era... no haberlo hecho habría sido generar condiciones que probablemente se habría producido un descalabro económico de proporciones. Es decir, el país está súper inestable. Pero no nos sorprende lo que estamos viviendo hoy día, porque la verdad es que es la actitud consecutiva. Es decir, la acusación contra Andrés Chadwick fue vergonzosa. Ahora, a diferencia de lo que dijeron los senadores de Renovación Nacional, la UDI tiene una posición, si se quiere, un poco más complementaria respecto de, o no la UDI, pero muchos dirigentes de la UDI, de por qué no a una nueva constitución. No es solamente por el clima de violencia, no es solamente porque sienten que la oposición solamente está, como dice usted, poniendo palos en la rueda, sino porque ustedes se han formado la convicción de que no es necesario una nueva constitución. Sí. O sea, es distinto desde ese punto de vista de lo que ha planteado hoy día este grupo de senadores de Renovación Nacional. Son las dos cosas. Es decir, en un clima de violencia como el que vivimos acá en la PSU, donde amenazaban por los medios de comunicación que no iban a dejar que se rindiera, yo me imagino cuando se empiece a discutir temas que son importantes y conflictivos, como el derecho a la vida, como el tema de la propiedad privada, temas que tienen un componente ideológico fuerte. ¿Qué va a pasar con los que no estén de acuerdo con la izquierda? ¿Los van a ir a amenazar a sus casas? Es decir, este nivel de violencia deslegitima cualquier proceso constituyente. ¿A usted la han amenazado? A mí sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿La han amenazado? Me quemaron la sede, mi sede en Concepción. Sí, pero eso es un hecho de violencia que usted vivió específico en su sede, pero a usted en lo personal
A través de las redes sociales sí, tienen mi teléfono, de repente llaman, insultan, pero no, la verdad es que yo creo que ¿Pero alguna amenaza que en estos momentos está siendo investigada por la autoridad? nosotros fueron a grabar mi casa. Fueron a grabar mi casa un auto desconocido, hay cámaras, por lo tanto sacamos la grabación de las cámaras y le pasamos a investigaciones para que investigara. Ya, este es el clima que usted está describiendo. Déjeme hacer esta pregunta. Hay quienes dicen y que argumentan para la necesidad de tener una nueva constitución, que la actual constitución, por más que haya tenido modificaciones, se generó de una manera espuria porque fue impuesta durante una dictadura, la de Pinochet. Pero hay quienes ahora han empezado a plantear, y no son pocos crecientemente, que dicen que esta eventual nueva constitución también podría tener un origen a partir de la violencia. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto a ese punto? No, absolutamente. Es decir, yo creo que, a ver, la actual constitución fue reformada muy fuertemente por Ricardo Lagos. Es decir, hay mucha gente que piensa que está firmada por Augusto Pinochet. No, la actual constitución está firmada por Ricardo Lagos, que la reconoció como una constitución del pueblo chileno. Pero reconozco que es una modificación a la Constitución. No es una nueva Constitución la que se firmó el 95. Pero esta otra, es decir, de verdad yo creo que los niveles de violencia que estamos viviendo, si se mantienen, aunque se puedan reunir, deslegitiman cualquier proceso, porque tú no puedes estar con una pistola arriba de la mesa diciendo o votan como nosotros queremos o les vamos a ir a funar. Sí, hoy día, ¿qué va a pasar con los que defiendan, ponte tú, la propiedad privada? Que crean que los pequeños agricultores tienen derecho a tener derechos de agua, que no tienen por qué ser del Estado. Ubirao, como presidenta de partido, déjeme, yo sé que a usted no le gusta ser comentarista de otros partidos, pero sí usted lo tiene como socio en la coalición y claro, tiene sus claroscuros, pero probablemente como todas las coaliciones, a veces mejores momentos de relación que otros. ¿Siente de alguna manera que fue un golpe de estado blando para Mario Desbordes lo que le ocurrió hoy día con sus senadores? Si a usted le pasara, ¿lo sentiría de qué manera? Sí, a mí no me gustaría que me pasara. Es decir, yo habría tratado de buscar una solución al tema para evitar esta situación que yo creo que no sé, no quiero ponerle un calificativo, pero que a mí no me gustaría que pasara dentro de la UDI. Es decir, nosotros dentro de la UDI hay gente que va a votar por el sí, pero nosotros vamos a tener una posición institucional, mayoritaria. Y no pasa nada. Y no pasa nada con el Es más, yo creo que los alcaldes, ponte tú, no debieran inmiscuirse en este proceso constituyente. Bueno, Joaquín Lavín, que es una de las figuras más relevantes desde ese punto de vista, ya fijó una posición al respecto. Hay otros que pueden tener una posición por el no. Claro, Joaquín Lavín por el sí. Claro, pero yo creo que ellos debieran consentir, porque representan normalmente los alcaldes a toda la comuna. Entonces deberían tratar de evitar la polarización que genera un tema constituyente ideológico como el que vamos a ver. Pero no hay cuestionamiento si es que algún alcalde de su partido decide fijar una posición públicamente. No, ni uno. Pero la recomendación nuestra, en general, es que ojalá puedan ser reelectos. Yo quiero Chile, vamos en una situación un tanto compleja. Pareciera que mayoritariamente, al menos desde la lógica institucional, los partidos de la centro-derecha se están inclinando por no a una nueva constitución. O sea, ya sabemos la posición de la UDI, aunque entiendo que se va a terminar por ratificar el día viernes, ¿no? Sí. En el Consejo. Sí, Consejo General que tenemos el Consejo General y Comisión Política en mi cabeza se confunden, sobre todo a esta hora. 8 o 9 senadores de Renovación Nacional ya tienen una posición, los senadores tienen una voz muy, muy relevante, a pesar de que Mario Desbordes diga que, bueno, la Comisión Política tiene otra opinión, los jóvenes también. La Evópoli se declara en reflexión, pero es probable que nos encontremos también con algunas posiciones más o menos equivalentes. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de las campañas y tengamos que ver quiénes van por el rechazo y quiénes van por el apruebo? ¿Generaría un problema para Chile Vamos si es que figuras de la centro-derecha decían participar de la campaña del sí, yo apruebo una nueva constitución? No, a nosotros no nos genera problema. Nosotros en eso respetamos la libertad de los partidos de ver cómo resuelven sus temas internos. Nosotros sí queremos tener una posición que sea mayoritaria. Yo estoy segura que va a ser el rechazar la nueva constitución. Nosotros estamos dispuestos a reformarla, es más, estamos trabajando en un documento para proponer posteriormente las reformas que nosotros creemos que se pudiesen hacer, pero nosotros no queremos partir de cero. Es decir, creemos que esta actual constitución es la que le ha permitido al país salir adelante con sus luces y sombras, pero ha permitido estabilidad, ha permitido... ¿Qué cosas sí le cambiaría esta constitución? No, por ejemplo, yo sí cambiaría... yo creo que es necesario que haya un tribunal constitucional. Creo que es necesario. Probablemente cambiaría la forma de elección ahí yo creo que hay para poder... ¿Ciertos quórums para algunas leyes? A mí me gusta que los quórums sean altos.
Es decir, a mí de verdad, y de hecho una del tema constituyente que sea por 2/3 fue que nosotros logramos plantear eso. Yo creo que en general en Chile la política de los acuerdos ha funcionado bien. Y cuando tú tienes quórum alto, obligas a que hayan acuerdos. Ahora, hay quienes dicen que precisamente porque los quórums son muy altos, la política de los acuerdos mantuvo el status quo, que es el que finalmente terminó por reventar en la calle. Yo no, es que no estoy de acuerdo con esa premisa, porque en el fondo acá nosotros tenemos que, han habido cambios súper profundos, es decir, desde la misma Constitución que cambió Ricardo Lagos. Han habido, oye, todo lo que fue la reforma educacional, que hubo mucha reforma constitucional con quórum muy altos en esa reforma, que tenemos que concurrir con nuestro voto. Ya. Miren un poquitito Chile Vamos. Usted ha dicho, Chile Vamos continúa, pero bueno, bajo ciertas condiciones o garantías, algo por el estilo. ¿Siente que hoy, después de lo que se vivió con Renovación Nacional, no sé si es una fractura, pero al menos evidentemente hay una diferencia dentro del mismo partido, Chile Vamos está más o menos cohesionado entre lo que usted ha vivido y lo que está pasando hoy día en Renovación Nacional? No, yo creo que Chile Vamos va a sobrevivir. Ya es lo que nosotros esperamos. Y como en cualquier relación humana hay tiempos mejores y tiempos peores. Este ha sido un tiempo difícil. Pero nosotros vamos a plantear claramente nuestra relación con los otros partidos del sector después del Consejo, porque creemos que tenemos que validar nuestra posición como directiva, tiene que ser una posición de la UDI. ¿Y qué es lo que nos gustaría que se aprobara? Que nosotros pudiésemos seguir en el gobierno, pero con un mandato claro de las bases de nuestro partido de defender las ideas en las que creemos. ¿Y eso hasta ahora siente que no existe? Creo que nosotros, es decir... ¿Está en la construcción? Sí. Ya. Porque yo sé que puede parecer de la farándula política, pero es mucho más profundo la escena en el Palacio de la Moneda, donde usted se salta en el saludo a el presidente de Bópoli, al presidente de Renovación Nacional y al ministro del Interior. ¿Es un acto deliberado? Yo sé que nadie me va a creer. De verdad nadie me va a creer, pero de verdad que fue sin creer. ¿Viste? Lo conocemos hace mucho, senadora, por eso le digo. Pero de verdad fue... bueno, nadie me va a creer. No sé ¿No lo vio? Sí, no lo vi. Pero ¿cómo se socio de pacto? Y pasa así. Pero lo que pasa es que, mira, si hay alguien que nos está viendo que tenga déficit atencional cabalgante como yo, me va a creer. Porque se conjugaron 3 cosas al mismo tiempo y eso hace que una persona con déficit atencional focalice la atención. Ya. Por último... Pero sí estaba muy enojada con ellos. Ya, ok. Sí, ya, entonces coincidió el déficit atencional con el enojo. Sí. Por último, déjeme hacerle esta pregunta. En su mirada crítica, hemos tenido, vamos a hablar de esto, un caos con la PSU. Sí, no. Y recién hoy en la tarde habló la ministra de Educación. Déjeme preguntarle si tiene una mirada crítica al menos de cómo ha reaccionado la autoridad educacional frente a esto. No, yo creo que estuvo bien lo que hizo la ministra de Educación, porque este no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema del DEMRE. Del Consejo de Rectores. Y por lo tanto, acá el Ministerio de Educación no tiene nada que hacer, nada, y creo que el haber salido previo habría ayudado a que se generaran mayor polarización de lo que había. La ministra Cubillos yo la encuentro que es brillante, a mí me gusta cómo está haciendo su pega, pero claramente el haber salido a hablar habría polarizado las posiciones y eso yo creo que habría entorpecido aún más el desarrollo de la PSU. Estuvo hablando... ¿Tiene una crítica al menos de cómo se manejó desde el Ministerio del Interior entonces? Yo creo que sí hubo, es decir, a mí me llamó mucho la atención y por eso nosotros hoy día también como bancada de senadores de la UDI y como de diputados también, porque se sumaron, nosotros le pedimos al ministro del Interior que se querelle por ley de seguridad del Estado contra las personas que amenazaban, son jóvenes, pero no pueden amenazar al país completo diciendo que no los vamos a dejar hacer la prueba de selección universitaria. Muy bien, pues la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, conversando esta noche con nosotros en Mega Noticias Plus Prime. Senadora, muchas gracias. No, muchas gracias a usted.